¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo en esta jornada del 17 de noviembre de 2025, una jornada que puede volver a ser pasada por agua según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, con cielos que pueden amanecer despejados como lo hizo en la jornada de ayer, pero que con posterioridad pueden despejarse y traer algunas lluvias al archipiélago canario. Unas lluvias que regaron carreteras, que regaron barrancos y que regaron praderas. La isla se va a enverdecer, las islas se van a reverdecer seguramente en los próximos días con estas lluvias que están cayendo dispersas y que pueden proseguir, según la Agencia Estatal de Meteorología, a pesar de la marcha de la tormenta más a territorio peninsular, donde verdaderamente está haciendo auténticos estragos. Aquí en Canarias poquito fue, aunque algunas cositas, algunos incidentes, como bien habíamos comentado, en algunos lugares, pero que el agua puede volver a ser acto de presencia en la tarde, noche o incluso en la jornada del miércoles, que es cuando se prevé que de nuevo puedan volver a caer lluvias moderadas en el archipiélago canario y que pudieran alcanzar incluso a las islas orientales. Bueno, las aguas que han ido regando, como digo, algunos de los puntos de la geografía insular canaria en un fin de semana en donde podemos contar, por ejemplo, que los ciudadanos de Telde en Gran Canaria se han manifestado en la costa teldense precisamente por la contaminación marina. La marcha, convocada por colectivos vecinales y ecologistas, se desarrollaba en Melenara y culminaba entre Melenara y Salinetas, dos de las playas afectadas. Ya recuerden ustedes que es más de una docena de playas las que han sido cerradas en la costa este y sur de la isla de Gran Canaria por ese vertido en las playas que proviene de las aulas marinas que cosechan ahí, que cultivan peces y que la práctica mayoría murieron hace ya más de una semana y media y que están contaminando todo el litoral, como digo, del sureste. Y en Tenerife ya se habla, aunque no ha llegado la Navidad, aunque ya está ahí, estamos arrancando precisamente la segunda quincena de este mes de noviembre, ya en Upispap estamos en la Navidad, ya están inaugurando belenes y inaugurando también iluminación en algunos puntos del archipiélago canario. De ello hablaremos a lo largo de nuestro tiempo de radio, pero también hablan del carnaval, como lo celebrado, desarrollado, como digo, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, hablando ya del carnaval del año 2026. Y por lo demás, el Gobierno de Canarias ha anunciado el fin de semana que la nueva ley de canariedad en el exterior llegará al Parlamento en el próximo año. La cuarta edición de Migratlantes, celebrada en Santa Cruz de Tenerife con la vista puesta en el previsible aumento de la migración desde América Latina. Ruth Bermejo, investigadora del Real Instituto Elcano, abrió precisamente estas jornadas, como digo, desarrolladas aquí en Santa Cruz, con un análisis del impacto de las políticas migratorias de Trump en los flujos hacia España. El viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, anunciaba que esta ley de canariedad en el exterior llegará al Parlamento, por tanto, el año que viene. Hizo esta declaración durante la inauguración del cuarto Congreso de Migraciones Migratlantes 2025, organizado por el Gobierno canario, que en esta oportunidad se ha centrado en las migraciones desde América Latina hacia España. Alfonso Cabello. El año pasado Migratlantes se centraba específicamente en una mirada hacia África por motivos obvios. Estamos viviendo una emergencia que seguimos viviendo a día de hoy y hemos enfocado mucho de nuestros recursos y nuestras reflexiones en el continente africano. Pero hay una realidad, ahora mismo hay 185.000 canarios viviendo fuera y tenemos que mirar también a ese sentimiento de canariedad, cómo se construye desde fuera, y no podemos olvidarnos desde esa perspectiva, principalmente en Latinoamérica. El vínculo histórico, cultural, lingüístico está muy enraizado en Latinoamérica y para nosotros es fundamental volver a reenfocar, ¿no? Y ahí el Gobierno de Canarias, bueno, lo primero es celebrar, ¿no?, este cuarto seminario Migratlantes. Los flujos migratorios son fundamentales a nivel global, no podemos dejar que se conviertan solo en una mirada como un problema, sino tienen que ser también tenidos en cuenta como una oportunidad de seguir creciendo desde Canarias o desde fuera de Canarias hacia el mundo, y es muy importante. Desde aquí, ¿qué queremos? Queremos
fijar esa mirada y comenzar a trabajar en lo que para nosotros va a ser un hito importante, que es que el próximo año queremos impulsar una ley de canariedad en el exterior. Como desarrollo estatutario tenemos competencias para establecer esa mirada a esos canarios que ayudaron a construir Canarias, la que conocemos hoy, en el pasado, trabajando, aportando y sacrificándose. Hay descendientes de canarios fuera. Cuando tienes la oportunidad de trabajar y encontrarte a esos canarios fuera, el vínculo emocional y cultural es muy, muy importante y necesitamos articularlo en una ley que reconozca ese enfoque. Y yo creo que ese es un hito muy, muy importante. Como nos gusta hacer las cosas en este Gobierno de Canarias, hacerlo de una manera muy participada, aprovechamos este tipo de seminarios para ir construyendo esa hoja de ruta compartida para dar respuesta a la situación migratoria, el año pasado más enfocada en África y ahora más mirando hacia Latinoamérica. En el horizonte de alguna manera están esas políticas migratorias que tiene Trump, de alguna manera no sé si el Gobierno de Canarias ha analizado los nuevos flujos migratorios y si tiene que haber alguna consecuencia, si hay alguna consecuencia respecto de esa política. Al final los flujos migratorios son muy dinámicos, ¿no? Y responden y van cambiando, te diría casi mensualmente, en función de las relaciones internacionales, pero también incluso de cómo van modulando la movilización de recursos, la presión de control de fronteras. O sea, los flujos son tremendamente dinámicos. De repente nos sorprendemos con que llega gente o sale gente de sitios muy extraños, ¿no? Cuando te empiezas a ver gente que llega de Oriente Medio por una ruta africana, o sea, es un movimiento muy dinámico, ¿no? Son muy recientes los movimientos en Estados Unidos. Los movimientos en Estados Unidos, además, en muchas ocasiones la política exterior que está aplicando Estados Unidos está funcionando en forma de globosondas, anuncia cosas que después se aterrizan de una manera totalmente diferente. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy prudentes y lo que sí tenemos que hacer es estar muy observantes a la realidad y a cómo van realizándose esos movimientos. Por eso es fundamental espacios como este seminario que tenemos hoy y el tener, ¿no? Bueno, muy pegada a la oreja a la actualidad, muy pegada a la realidad y a esa conversación abierta de manera continua, ¿no? En muchas ocasiones nosotros mismos nos llegamos a pensar, oye, es necesario que el Gobierno de Canarias esté tan cercano al flujo migratorio y a todas las entidades y colectivos del tercer sector, pero es que es vital para saber entender cómo se está ajustando ese movimiento migratorio a nivel internacional. Es un esfuerzo muy, muy grande y tratamos de hacerlo desde, en primera persona. De Canarias. Ya sé que está empezado muy inicial, ¿no? Pero hay alguna, no sé, parte de alguna hipótesis que tendría que recogerse en esa ley o sea, partimos algún planteamiento inicial ya. Partimos de un diagnóstico de cuál es la situación actual en la que nos encontramos. Partimos de un diagnóstico en el que el Gobierno de Canarias apuesta y sube un 37% el presupuesto del próximo año en toda esa parte que tiene que ver en atender a los canarios que están fuera y toda esa relación de gran vecindad que tenemos con el exterior. Hay una apuesta presupuestaria, hay una apuesta en recursos humanos y en un trabajo diario, vamos a decir, en sensibilidad. Lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer es ordenarlo en una ley que nos dé tranquilidad, nos dé garantías y nos dé una hoja de ruta compartida con el Parlamento de Canarias y con todas las entidades, ¿no? Al final es fundamental tener un presupuesto, está claro, ahí está la voluntad del Gobierno de Canarias expresada en un 37% de incremento, pero tenemos que hacerlo no a bandazos, sino estructurados, ¿no? Y para eso, el mayor rango que se le puede dar es una ley, y es una ley en un formato muy compartido, con un diagnóstico muy participado por todas las entidades. Y a partir de ahí tocará establecer todo el proceso de diseño conjunto. Pero al final se trata de poner foco en una realidad, y es que hay 185.000 canarios que viven fuera y descendientes de canarios que viven fuera, que se siguen sintiendo parte de esta tierra, que siguen aportando culturalmente y económicamente en muchas ocasiones y que han ayudado a construir la Canarias que conocemos hoy. Y por lo tanto es fundamental tener una ley que reconozca y recoja cuáles y en qué líneas de trabajo va a estar el Gobierno de Canarias a lo largo de las próximas décadas con esas entidades y colectivos. Gracias. Bueno, pues recordaba el viceconsejero y también portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, esa ingente cantidad de canarios que están fuera de las islas. Habla de casi 200.000 isleños. La historia del archipiélago no puede entenderse sin las personas que decidieron dejar su tierra, fundamentalmente a países como Venezuela, Argentina, Cuba o Uruguay, donde hoy
hoy viven esos casi 200.000 isleños. Lo que sucede, y esto lo añado yo, es que la mayoría de los ciudadanos que están llegando a nuestro país y que están incrementando el número de registros como nuevos ciudadanos de España, la mayoría son de Colombia y son de Marruecos. También el viceconsejero del gabinete del presidente Octavio Caraballo destacaba en la clausura de la jornada esos lazos que unen Canarias con la América Latina y subrayaba que nuestro pasado migratorio nos recuerda que nadie abandona su hogar por capricho. Hablaba también la investigadora, como decíamos, Ruth Bermejo, que es del Real Instituto Elcano, haciendo referencia precisamente a esta situación de los movimientos migratorios en este cuarto Congreso de Migraciones Migratlantes 2025, organizado, como decíamos, por el Gobierno de Canarias el pasado fin de semana. ¿Qué dicen las teorías? Bueno, no toda la conferencia, lógicamente, pero... Los compañeros y compañeras de los medios de comunicación aquí en Santa Cruz de Tenerife preguntándole sobre su parecer al respecto de esta cuestión. Voy a intentar responder en breve, ¿no? Es verdad que el cierre de la frontera sur tiene un impacto en la frontera entre Estados Unidos y México, pero hay un descenso de llegadas a México a Estados Unidos, de México, que ya venía de antes. Es decir, el impacto exacto de las políticas migratorias es muy difícil medirlo, ¿no? Teniendo en cuenta esto, sí que estamos viendo que muchos proyectos migratorios de gente que estaba en tránsito hacia Estados Unidos se han parado, ¿no? Hay lo que denominamos una suspensión de los proyectos migratorios en todo lo que es América Central y hacia Estados Unidos. Si esos flujos van a moverse o si esas personas van a moverse hacia el continente europeo y hacia España, aún es pronto para decirlo y tampoco tenemos datos para medirlo. Como decía hace un momento, las teorías migratorias, como por ejemplo la de las redes, nos dicen que los migrantes eligen destinos dependiendo de si tienen familiares, si conocen el idioma, de sus capacidades también, ¿no? En ese sentido, a nivel individual, podemos esperar, ¿no?, que pueda haber una venida hacia Europa. Y les digo que no tenemos datos y no sabemos si los vamos a tener, porque muchos de esos migrantes, si solicitan asilo, sí lo sabemos, porque suben las tasas de solicitudes de asilo, pero si vienen, por ejemplo, con visado de turista y luego se quedan, no tenemos información para saber cómo ha impactado en esas personas, ¿no?, porque no van a entrar dentro del número de migrantes que tenemos registrados. Entonces, en el caso de Europa, también han notado que esas políticas, a lo mejor en determinados países más restrictivas, hace que también baje la llegada de migrantes procedentes de Latinoamérica. Me gustaría responder de manera más certera, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil medir los impactos de las políticas. Una de las cuestiones que también es importante es que es verdad que las políticas europeas son restrictivas antes de que llegase Trump. Es decir, algunos países ya comenzaron medidas como intentar externalizar los procesos de asilo en diferentes países, en Ruanda, en Albania, ¿no?, antes de que la llegada de Trump incluso. Entonces, no hay un impacto directo de las políticas de Trump en las políticas europeas y estas a su vez en la llegada de migrantes, ¿no? Hay otro aspecto que es importante y es cuánto conocen los migrantes sobre las políticas de los países receptores, ¿no? Y mientras que en lo que estábamos diciendo, ¿no?, en México sí que se ha quedado mucha gente que esperaba una cita de asilo, unas 270.000 personas se calcula que, por ejemplo, estaban en México esperando cita para solicitar asilo en Estados Unidos. En otros países no sabemos muy bien cuál era ese flujo antes de poner en marcha una política. Y en ese sentido, lo que le decía, no es fácil saber, porque damos por hecho que los migrantes conocen las políticas y lo que se decide en cada uno de los países, pero son términos muy técnicos, muchas veces no conocen el idioma, con lo cual el impacto de las políticas, por eso les decía al principio que no es tan claro ni podemos tenerlo tan cierto como muchas veces pensamos. Sobre esto último, una aclaración, porque muchas veces se habla de efecto llamada, que una política tiene un efecto llamada. Las políticas del presidente norteamericano están impidiendo que toda esa ingente cantidad
hablaba de 270.000 personas esperando por ese visado para entrar en Estados Unidos y luego pedir allí asilo político. ¿No? Para tratar de tener un impacto. Pero le remito a un estudio que hicimos para la Comisión Europea sobre el impacto de las campañas de información en los países de origen, ¿no? Y ahí estudiábamos porque la Comisión Europea quería saber si sus políticas estaban, o sus medidas y sus campañas de información estaban siendo eficaces. Y nos encontramos con que la mayoría de los migrantes no tenía información o no conocía esas campañas de información, por lo menos con a los que nosotros entrevistamos. Bueno, Ruth Bermejo hablando de ese estudio que realizaba el Real Instituto Elcano y que fue quien abrió esas jornadas. Por último vamos a compartir parecer de Mauricio Pelán. Fue uno de los disertadores. El programa recogió la conferencia de la migración venezolana, causas, consecuencias, desafíos y oportunidades. Bueno, ¿de qué se van a hablar? Estuvo a cargo, como decíamos, de Mauricio Pelán, doctor en sociología y docente de la Universidad Católica de Valencia. Una comunidad más de Canarias, ya muy integrada en nuestra sociedad. Se le preguntaba... Se va a hablar qué retos, digamos, tenemos de cara a los próximos años. Bueno, el evento tengo entendido que es sobre migración desde Hispanoamérica a las Canarias. Y en el caso particular mío me voy a enfocar en la migración venezolana, que tiene una trayectoria ya de casi un cuarto de siglo y cerca de entre 7 y 9 millones de venezolanos y españoles residentes en Venezuela, hijos de españoles que han emigrado desde un cuarto de siglo para acá, ¿no? Dentro de esa migración... Entre 7 y 9 millones de venezolanos son descendientes de aquí, de España. Se han producido, vamos a decir, varios flujos migratorios desde Venezuela, coincidiendo con momentos políticos principalmente. Primero era más económica. Sí. Además de ida y vuelta, porque en nuestro caso... Bueno, suscita mucho interés, como digo, este asunto, este debate, porque, en fin, si no pueden ir a Estados Unidos, lo más probable es que quieran venir a Europa. Y si quieren venir a Europa, pues querrán volver a territorio donde se habla su idioma, español. La situación de crisis en la cual está Venezuela, crisis económica, política, que, bueno, genera condiciones para que la población salga en búsqueda de condiciones mejores de vida, seguridad, cumplimiento de derechos, básicamente. ¿Se espera un repunte o ya ha salido todo el que tenía que salir? Porque es verdad que hablamos de casi 9 millones de personas, según las cifras que tienen ustedes. Sí. Mira, lo que hemos visto es más bien una ralentización de la migración en comparación con años más de mayor volumen del flujo migratorio, como fue el 2017, 18, 19. La pandemia detuvo un poco la salida de venezolanos y posterior a la pandemia pues ha habido una ralentización, como te digo. Eso no significa que no estén saliendo personas de Venezuela, sino que se hace de una manera distinta. Yo me atrevería a decir que es una migración más planificada, más pensada, revisando más los países y ciudades de destino, ¿no? Bueno, inmigración es el tema de este Migra Atlante 2025 organizado por el Gobierno de Canarias. En cuanto a lo que se prevé en esta jornada, recordar que hoy hay Consejo de Gobierno, lo va a presidir o lo estará presidiendo, era a las 10:30 de la mañana. En presidencia del Gobierno se desarrollaba el Consejo de Gobierno y lo preside Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. Hay que recordar que el presidente Fernando Clavijo está creo que está en Bruselas, bueno, en territorio europeo y concretamente está con los presidentes de las regiones ultraperiféricas con motivo precisamente del 30 aniversario de la conferencia de presidentes. Mañana seguramente tendremos información detallada de este tema. Fernando Clavijo está participando, como decíamos, en la conferencia
de celebración de presidentes de las regiones ultraperiféricas. Y por cierto, también otra consejera no va a estar en el Consejo de Gobierno, estará en Madrid. No solo faltará el presidente, sino que faltará la consejera de Hacienda, Matilde Asián, que está asistiendo en Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que estaba previsto que comenzara sobre las 11 de la mañana en la capital de España. Siguiendo con el Gobierno de Canarias y por parte de la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, volvió a reiterar que no se va a perder ningún proyecto financiado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tal y como se había dicho, se había denunciado, y que ya se ha liberado casi 5 millones de euros de los 9.394.000 que correspondieron a Canarias para la financiación de proyectos en este año que aún no ha finalizado, entre los cuales se encuentran 18 proyectos del ámbito de juventud. El resto del crédito, una vez que el Estado les haya dado por justificados todos los proyectos del 2024, se liberará antes de que finalice este año 2025, ya que se ha acordado con las propias entidades que desarrollarán los proyectos presentados este 2025 con ese remanente y que con ello continuarán ejecutándolo a principios de 2026, ya que así nos han autorizado, dice la consejera, para hacerlo desde el Ministerio. Con este reparto adicional se incluirán proyectos del Instituto Canario de Igualdad, Juventud y Justicia. Hacienda, por tanto, confirma que el Instituto Canario de Igualdad es el organismo con mejor ejecución de presupuestos hasta el final de septiembre de 2025. De los 9.394.000 euros que llevaron a cabo dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya se han repartido casi 5 millones para los proyectos de este año. La consejera de Bienestar Social va a liberar el resto de los fondos para proyectos que no se puedan ejecutar en su totalidad antes de final de año y puedan terminarlos en el principio del año 2026. Vamos con un alto en el camino, nos toca en este momento, volvemos tras la pausa. Recuerden que estamos aquí, no lo había dicho antes, en la 10, Capital Radio, y en Capital Radio en Gran Canaria. Esto es Archipiélago Directo, este magazine que en tono informativo lanzamos a esta hora de la mañana, como es normal cada día. Recuerde que si nos escucha de noche es la redifusión del espacio del mediodía. Ahora volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño, con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos.
Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappeanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Regresamos con la información. Recuerden que están en la sintonía de la 10, Capital Radio, y de Capital Radio en Gran Canaria, en este simultáneo que ofrecemos cada jornada. A veces me despisto y como la parte del bloque anterior no le daba pues la información del medio al principio. Le di la bienvenida y comencé directamente con la información. En la jornada de... Bueno, antes hablábamos precisamente de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia del Gobierno de Canarias, que participaba, por cierto, el otro día en esa conferencia sectorial de igualdad, en donde el orden del día que estaba previsto por las comunidades autónomas hace ya varios días, fue el pasado día 14, el procedimiento básico de la acreditación de las situaciones de violencia sexuales, y entre otros asuntos se ofreció después información sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica de Medidas de Materia de Violencia Vicaria y también los fallos, como decía, del propio sistema. Ya de ello les habíamos hablado. Por recordar también, presentaba o estuvo Candelaria Delgado esta mañana a primera hora en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en la isla de Gran Canaria, en el Parque de Santa Catalina, presentando la Feria Tecnosocial Mayores. En este caso acompañada por el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, como decíamos, esta mañana de este lunes 17 de noviembre. Y las universidades canarias, que notifican la primera resolución de ayudas del desplazamiento del curso 24-25. La Dirección General de Universidades e Investigación ha notificado ese abono correspondiente a 1.823 expedientes. Supongo yo que será una alegría para los estudiantes pues contar con esa seguridad de que al final pues va a cobrar, ¿no? A tener ese dinero con garantía. Antes les hablaba de que Matilde Asián asistía este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera, se lo recuerdo. La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, está asistiendo este mediodía en la península 11 en Canarias a esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ya nos contarán. Y el 63% de los nuevos autónomos en Canarias se dirigen a sectores emergentes en las islas, como las nuevas tecnologías, según ha informado el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, que aseguraba que el archipiélago avanza hacia una diversificación económica, apostando por impulsar sectores de alto valor añadido de la mano del régimen económico y fiscal en Canarias. Lo hacía en una comparecencia sobre la diversificación real de la economía en las islas, afirmando que desde el gobierno se está avanzando en esos tres frentes: aumentar el tamaño de las empresas, adaptar la formación a las demandas de los nuevos sectores emergentes y difundir las ventajas fiscales que ofrece
que ofrece en este caso ese régimen económico y fiscal que tenemos aquí en Canarias para invertir en sectores poco representados en la economía de aquí del archipiélago canario. Muy buenos días. En primer lugar, quiero comenzar expresando cómo se conforma la estructura de la economía canaria, ¿no? La economía canaria pivota, como usted ha dicho, sobre el sector servicios. Eso tiene sus debilidades. La economía canaria está basada en una estructura empresarial estructurada principalmente por microempresas y autónomos. El tren que conforma toda la economía tiene una cabeza tractora, que no es otra que el turismo, y el turismo tira de ese tren, que son los distintos vagones, y nosotros tenemos que conseguir que esa cabeza tractora, que no vamos a conseguir cambiarla, ojo, esto significa que estamos hablando de diversificación y no de cambio de modelo, porque si nosotros paramos el tren, cambiamos la locomotora, ¿a qué ritmo avanzaremos luego? ¿En qué dirección? El tren tiene que seguir caminando y los distintos sectores, los distintos vagones tienen que ir creciendo. Ese es el objetivo de la diversificación que nos estamos planteando. Además, Canarias tiene un mercado difícil, no solo por el tamaño, con 2,2 millones de habitantes aproximadamente. Bueno, el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias comparecía en el Parlamento de Canarias, justamente en esa comisión de Industria y Comercio, en el que además profundizaba, como escuchábamos, en cómo entiende el Gobierno y su consejería y su vicepresidencia la economía aquí en Canarias. Por cierto, antes no lo dije, pero la consejera Matilde Asián decía que confiaba en la reunión de este lunes, que sea la antesala para la reforma profunda del sistema de financiación autonómica. A ver qué nos cuentan en las próximas horas. Y en relación al Partido Socialista Canario PSOE, saben ustedes que estos días pues he estado hablando de la renovación de la ayuda para la gratuidad del transporte en guagua y en tranvía aquí en el archipiélago. Bueno, pues en este caso se lo había arrogado el Gobierno de Canarias, lo había hecho también la diputada nacionalista en Madrid, la diputada de Coalición Canaria en Madrid, pero en esta ocasión es el PSOE quien reivindica a través de la diputada en Madrid, Dolores Corujo, el sello socialista de la gratuidad del transporte público en Canarias. Ha salido a la palestra la diputada y portavoz socialista en las Cortes, dando la bienvenida al Partido Popular, a la política útil, con su apoyo a esa prórroga, aunque lamentaba el intento de los populares, junto con Coalición Canaria, de apropiarse de la medida. Una medida que, según destacaba la diputada socialista y portavoz de los socialistas canarios en las Cortes, Dolores Corujo, lleva el sello de su formación política, tanto en su origen, hace casi 3 años, como ahora. Escuchamos a Dolores Corujo hablando de ello. Esa es la afirmación que hizo Feijóo el pasado miércoles en el Congreso. En Canarias no nos sorprende. Ha sido el Partido Popular el que ha votado en contra de la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC. Fue el mismo Partido Popular el que ha votado en contra del incremento del salario mínimo interprofesional, siendo nuestra comunidad autónoma la que más se beneficia de estas medidas. Pero también fue el mismo Partido Popular el que votó en contra de la solidaridad del resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ante la crisis migratoria para la derivación de los menores no acompañados. Y ahora pretenden apropiarse de una medida de la gratuidad del servicio de transporte público para Canarias que tiene sello socialista, que ha salido adelante por un gobierno de Pedro Sánchez y de Ángel Víctor Torres. Bueno, pues lo defiende el Partido Socialista y esta diputada en Madrid del PSOE canario, Dolores Corujo, ha salido a la palestra sobre esa prórroga de gratuidad del transporte público en Canarias que se aprobaba, pues porque se ha introducido en una ley votada
de movilidad y donde se pues pretende consagrar, como decíamos, la gratuidad del transporte público en las islas. Como les decíamos antes, el consejero y vicepresidente del Gobierno de Canarias, vicepresidente y consejero de Economía, Industria y Comercio, hacía referencia a que el 63% de los nuevos autónomos en Canarias se dirigen a sectores emergentes en el archipiélago, como son las nuevas tecnologías, aseveración que realizaba, como indicábamos, en esa comisión del Parlamento de Canarias. Y otro consejero, hablamos de Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Agua y Vivienda, de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Participaba en el tercer encuentro internacional sobre la vivienda protegida, social y asequible que se desarrollaba el pasado viernes en Málaga, donde se expusieron las medidas que el Ejecutivo canario ha impulsado en materia de vivienda para promover el acceso a una vivienda digna y asequible, tal y como aseguraba el consejero, como decíamos, en esta nota informativa. Un gobierno que resalta también que esa nueva ley de movilidad sostenible garantiza la continuidad de la gratuidad del transporte para el año 2026. Desde la Dirección General de Transporte del Gobierno de Canarias se ha trabajado activamente tanto en el proceso de elaboración la ley como la negociación de las enmiendas posteriores para lograr este importante hito para las islas. Lo decía María Fernández, que al final va a ser ella quien ha propiciado que sigamos teniendo el transporte gratuito aquí en Canarias, y no unos y otros, sí ella. Bueno, Canarias está de enhorabuena y es que lo hemos vuelto a conseguir, ¿no? Hemos demostrado que con el trabajo duro e incansable hemos conseguido que Canarias, en este texto definitivo de la Ley de Movilidad Sostenible del Estado, salga respaldada y reconocida por su hecho ultraperiférico, insular y fragmentado. Y es que contamos con una disposición adicional exclusivamente para hablar de los trenes de Canarias, de las infraestructuras ferroviarias, reconociendo su importancia y la obligación del Estado a cofinanciar y ayudar en la búsqueda de financiación para el desarrollo de unas infraestructuras de tal calibre. Y además hemos conseguido que en este último texto se incorpore una enmienda en la cual ha salido votada de manera positiva la prórroga del transporte, de la gratuidad del transporte de guaguas. Y es que la bonificación del 100% de los títulos multiviaje y de los bonos de guaguas de transporte regular de viajeros, ya lo habíamos dicho, habíamos aportado datos, es una medida que se ha convertido en todo un revulsivo de cara a la movilidad sostenible. Es la medida que nos está ayudando a caminar hacia unas vías menos saturadas, hacia un protagonismo del transporte público, en definitiva, hacia esos objetivos que tanto España como Europa se están marcando, y el prorrogar una medida de este tipo para que la ciudadanía pueda seguir eligiendo las guaguas como su transporte preferido, pues era absolutamente necesaria, ¿no? Así que bueno, pues la guagua, y tengo entendido que también el tranvía. Lo que pasa es que a lo mejor en este momento pues no le vino, si no me equivoco. Si me equivoco, ustedes me disculparán, pero tengo entendido que es gratuita la movilidad en el transporte público, tanto en guaguas como en el tranvía, aquí en el archipiélago canario. El tranvía, evidentemente, solo en Santa Cruz de Tenerife. Una consejería que, por cierto, ha adjudicado provisionalmente las obras de adecuación y el contrato de control y vigilancia de los túneles de La Laja, Adolfo Cañas y Piedra Santa. Se encuentran seguidos en la salida del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, dirección sur, con el objetivo de adaptarlos a los estándares de seguridad establecidos por una directiva europea. También indicamos sobre lo que comentábamos anteriormente de Pablo Rodríguez, que ha destacado también, por otro lado, en Cádiz, el papel de Canarias como referente nacional de la modernización de las marinas deportivas. El consejero intervino en un Congreso Nacional de Marinas de España, donde expuso el desarrollo normativo que ha impulsado el departamento para avanzar en la prórroga y renovación de estas instalaciones en el archipiélago canario. Pablo Rodríguez de nuevo.
Hoy el Gobierno de Canarias ha asistido al primer Congreso de Marina de España en Sotogrande para contar y explicar el modelo canario de gestión de las concesiones de marinas y puertos deportivos del archipiélago. Un modelo que hemos imprimido, que hemos de alguna manera impulsado para profesionalizar, para apostar por la inversión y que precisamente hemos dado seguridad jurídica para que esa inversión llegue y convierta las marinas y puertos deportivos de Canarias en los más avanzados, en los más modernos, en los más sostenibles de todo el conjunto del Estado. Con las prórrogas de las concesiones vamos a lograr una inversión superior a los 40 millones de euros de capital privado que va, insisto, a modernizar, va a convertir los puertos y marinas de Canarias en los mejores del país. Por lo tanto, una apuesta que hemos hecho desde el Gobierno de Canarias, que lo hemos hecho además de la mano del sector, que ha sido importante y fundamental, en este caso, la participación de los gestores, de los profesionales que han impulsado, que han sido protagonistas y que desde luego nosotros queremos seguir acompañando en la modernización de los puertos deportivos y marinas de Canarias. Bueno, va a haber esa renovación, según destacaba el consejero, ese papel como referente nacional de la modernización también de las marinas deportivas aquí en el archipiélago canario, y que pueden servir como ejemplo, y así lo ha hecho, en marinas del territorio peninsular español. Nos vamos con turismo y empleo del Gobierno de Canarias. Desde donde podemos contar que el Gobierno ha convocado ya los exámenes para obtener el carnet de guía de turismo para el año 2025. Ya saben que la inscripción se puede realizar de forma presencial o telemática. Comenzaba el viernes pasado, 14 de noviembre, el viernes hasta el sábado. Terminaba el sábado, ambos inclusive, para poderse inscribir en este curso. Y Turismo de Canarias revalida el premio al mejor anunciante y suma 6 galardones a Bets and Travel 2025. La empresa pública de la Consejería logra 5 platas y un bronce con las campañas Clásico Golf Cup, Find the Seychelles, Turisla y la Estrategia Internacional, Nacional y Local, dirigida a un turista responsable. Estos reconocimientos evidencian el liderazgo del destino Canarias, que no se ha acomodado y que sigue avanzando, sigue evolucionando, innovando y apostando también por la creatividad, la tecnología y la sostenibilidad en nuestra comunicación turística, según asevera la propia consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Un también Congreso de Empleo en Canarias que se desarrollaba también hace algunas jornadas y que reivindica la innovación y el emprendimiento como motor económico. Las mesas de debate abordaron diferentes temáticas como las oportunidades del sector audiovisual y la formación profesional dual como motor del sector laboral. Jessica de León reivindicaba que el diálogo y la escucha activa con los colectivos es esencial para diseñar políticas activas de empleo eficaces para el presente y también el futuro. Por cierto, ya que hablamos de turismo, decirles que Ecansa ha trasladado Hoteles Escuela de Canarias a Alemania e Irlanda a casi una veintena de profesionales para perfeccionar idiomas. El programa de inmersión lingüística tiene como objetivo la adquisición de competencias idiomáticas aplicables a las necesidades del ejercicio profesional que puedan, estos necesitar aquí en el archipiélago canario. Y por último, esa información de Ecansa también, que está formando a jóvenes en riesgo de exclusión social para dotarlos de herramientas profesionales en la cocina. Una acción que es fruto de un acuerdo entre la empresa pública y la organización no gubernamental Nuevo Futuro de Tenerife y tiene como finalidad mejorar la empleabilidad de este colectivo juvenil. La empresa pública, adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo, cumple así con su objetivo de compromiso de carácter social, tal y como indica en la propia nota. Y esta mañana en la isla de Tenerife se estaba presentando por parte de su cabildo la Feria de Artesanía de Adeje y el Mercado de Navidad de Puerto de la Cruz. El cabildo presenta también los presupuestos, lo tiene previsto para este mediodía, si no lo está haciendo ya.
en los 31 municipios, a los 31 municipios de la isla en el Consejo Insular de la Administración Territorial. El Cabildo también celebra el segundo encuentro insular para la evaluación del Plan Objetivo de la Unidad Orgánica de Violencia de Género, una iniciativa que tiene como objetivo compartir el trabajo desarrollado durante el año a los distintos agentes involucrados, con los distintos agentes involucrados en la atención a las víctimas y supervivientes de las violencias de género, como digo, en la isla de Tenerife. También recordar otra cosa, que impulsa el Cabildo tinerfeño el plan de infraestructuras culturales con una inversión de más de 5 millones de euros. López Afonso y José Carlos Hacha destacaban que la inversión total destinada al año 2026 se estima en una subida de casi el 14% para acercarse a los 6 millones de euros. El Cabildo de Tenerife, a través del área de cultura, lo pone en marcha y lo presenta. El total de lo previsto, la Corporación Insular aporta 5.222.000 euros, mientras que los ayuntamientos contribuyen con 374.000 euros en el marco de la colaboración institucional que caracteriza esta iniciativa. Datos, como decíamos, que presentaban los consejeros del Cabildo de Tenerife. Otra cosa más de presentación esta mañana: el recinto ferial de Tenerife acogerá entre el 21 y el 23 de noviembre la 19 edición de la Feria Feboda. El consejero de Industria y vicepresidente del recinto ferial, Manuel Fernández, y el consejero de Empleo, Efraín Martín, estaban presentando esta mañana, en torno a las 11:30, los detalles de esta iniciativa en rueda de prensa, como digo, en el Cabildo. Air France refuerza su conectividad con la isla desde París en Navidad, con Tenerife, digo. La aerolínea de bandera gala va a conectar 4 veces por semana el aeropuerto de Charles de Gaulle con el de Tenerife Sur, según han indicado desde esta compañía, desde Air France. También esta mañana en la isla de Tenerife la presentación, ya lo había dicho antes, Feria de Artesanía de Adeje y el Mercado de Navidad de Puerto de la Cruz. Lo que sí esta mañana tuvo lugar a eso de las 9:30, la presidenta del Cabildo tinerfeño fue a la playa de Enramada, en Adeje, para asistir a la suelta de pardela cenicienta dentro del marco de la campaña insular de protección de esta ave. Y Canalín impulsa a Tenerife como hub internacional de telecomunicaciones, reforzando la conectividad global de la isla y fortaleciendo la economía digital y la innovación en el archipiélago. La presidenta Rosa Dávila decía que Tenerife se está posicionando como un centro tecnológico en Europa, atrayendo nuevas inversiones y diversificando nuestra economía hacia sectores de alto valor añadido. Por su parte, y en cuanto al Cabildo de Gran Canaria, licita nuevas instalaciones fotovoltaicas en los municipios de Valsequillo y en Agaete. En el aparcamiento de Las Vegas, en Valsequillo, se instalarán 220,32 kilovatios y un sistema de almacenamiento de 430 kilovatios hora. La cubierta fotovoltaica del complejo deportivo Fuente Santa en Agaete contará con 274 kilovatios de potencia, según anunciaba el propio consejero del área del Cabildo de la isla de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Un cabildo, el de Gran Canaria, que impulsa 7 comunidades energéticas en municipios de reto demográfico. La Oficina de Transformación Comunitaria de este ámbito, reto demográfico, concluye con éxito su labor de acompañamiento para impulsar ese modelo energético en territorios con menor densidad de población. Estas nuevas comunidades se han constituido en Agaete, en Artenara, en Firgas, en la aldea de San Nicolás, en Moya, en Vega de San Mateo y en Valsequillo, tal y como también explicaban desde este área del Consejo Insular de la Energía de la isla de Gran Canaria. Y hoy, concretamente, esta mañana, el presidente del Cabildo participó en la inauguración del Foro Internacional de Turismo Costa Canaria, que arrancaba en Expo Meloneras, en Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, un acto que también
estaban pues el alcalde Marco Aurelio Pérez y también el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón. También otra cosa de la que le queríamos hablar es de que quedó inaugurada la Casa de la Memoria, sede del proyecto comunitario de la aldea adquirida con financiación del Cabildo de la isla de Gran Canaria, un edificio que fue adquirido por 130.000 euros, aportados íntegramente por la Consejería de Presidencia del Cabildo de la isla de Gran Canaria, que dirige Teodoro Sosa. Un presupuesto de 2026 del Cabildo que incluye 188.000 euros para comprar 2 museos vivos, Casa Dominguito y Casa Venturita. Decía el consejero el sábado pasado en la aldea que abrían una puerta a la memoria colectiva y al alma de un pueblo que ha sabido mantener su historia, la historia viva en ese caso de este municipio. Y el Colegio de Graduados Sociales concede su medalla de oro al Cabildo de la isla de Gran Canaria. En tal caso, el presidente del gobierno de la isla, Antonio Morales, recogió esta distinción en nombre de la institución insular. Esta medalla pertenece a las personas, decía, que desde el servicio público trabajan cada día por el bienestar, según señalaba Antonio Morales. Entender el desarrollo, el futuro de esta isla, el programa que pretendemos desarrollar para Gran Canaria de cara a alcanzar ese modelo de desarrollo ecosocial que pretendemos para nuestra isla, si no es con el apoyo decidido, con la participación decidida de la ULPGC. La ULPGC es clave para la investigación, el conocimiento, para el desarrollo de esas políticas de sostenibilidad inclusivas que defendemos para Gran Canaria. Por eso ese estar al lado permanente, esa colaboración permanente, esa financiación, aquellos proyectos que se nos hacen llegar y que consideramos de especial interés para nuestra isla. Con este departamento, bueno, hoy sin duda esto es una inauguración. Bueno, no hacía referencia al presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria al asunto que les había adelantado, sí hacía referencia a el nuevo aula, nueva sede de un laboratorio de arqueología, el más potente de Canarias, con apoyo del Cabildo de la isla de Gran Canaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El gobierno de Gran Canaria ha financiado el moderno equipamiento, dicen estos, y el mobiliario de este espacio científico y docente. Dispone de material puntero a nivel internacional y acoge colecciones de referencia en huesos, semillas y también en roca. El presidente del Cabildo decía que esta colaboración confirma la relación estratégica con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a despedir este otro bloque en la información de carácter general en Canarias con la celebración del Love de 90. 2025 y la gira internacional de Love Nighting de los 90 2026. El año 2017 la promotora musical Sare Music lanzaba por primera vez precisamente ese Love de 90 y bueno, pues un gran éxito con una muy buena participación en Gran Canaria el pasado fin de semana. Junto al Estadio Gran Canaria, en esa parcela en la que se desarrollan muchísimos eventos, una cita ineludible para muchos. No fue la única, por cierto, también el reggaetón tuvo cita, otra de las jornadas, viernes y sábado completos, como digo, en la isla de Gran Canaria con estos dos grandes eventos musicales. ¿Quién no recuerda esta música en los años 90? Nada más, hasta aquí nuestro tiempo de primera hora. Vamos con el alto en el camino en Archipiélago Directo, en la 10, Capital Radio. Ya les dejamos con su programación de carácter local y también con más información que seguimos contándoles de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, en Capital Radio en Gran Canaria. Hasta ahora. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.